En el remoto pueblo de Trujillo, situado en las áridas tierras de Extremadura, nació un niño destinado a marcar el rumbo de la historia. Era el año 1478 cuando Francisco Pizarro vio la luz por primera vez. Desde su infancia, Francisco fue un espíritu inquieto, siempre buscando aventuras y horizontes más allá de las fronteras conocidas. Con apenas 15 años, Francisco se embarcó en su primera expedición hacia las Indias Occidentales. La visión del vasto océano y las historias de tierras desconocidas encendieron en él una pasión que nunca se extinguiría. Durante décadas, navegó por las aguas del Caribe, explorando islas y estableciendo contactos con las poblaciones nativas. Fue en uno de estos viajes donde Francisco escuchó por primera vez sobre el legendario reino de los Incas, una civilización rica en oro y plata que se extendía a lo largo de los Andes. El sueño de El Dorado se apoderó de su mente, convirtiéndose en una obsesión que lo consumiría durante el resto de su vida. Con el respaldo de influyentes patrocinadores y un puñado de hombres valientes, Pizarro se embarcó en una expedición hacia el sur, hacia las tierras del Imperio Inca. Los peligros del viaje eran innumerables, selvas impenetrables, ríos turbulentos y montañas escarpadas. Sin embargo, la promesa de riquezas incalculables mantenía encendida la llama de la esperanza. Después de años de penurias y sacrificios, Pizarro y su expedición alcanzaron finalmente las costas del Perú. Lo que encontraron allí superó con creces sus expectativas más salvajes: ciudades de oro, templos adornados con joyas y tesoros que desafiaban la imaginación. Pero también descubrieron un imperio poderoso y orgulloso, gobernado por el formidable emperador Atahualpa. La conquista del Perú no sería fácil. Pizarro y sus hombres se encontraron enfrentados a un enemigo astuto y decidido, respaldado por un vasto ejército de guerreros. Pero la determinación de los conquistadores era inquebrantable. Con astucia y audacia, lograron capturar a Atahualpa en la célebre emboscada de Cajamarca. La caída del emperador inca marcó el comienzo del fin para su imperio. Pizarro se erigió como el nuevo señor de estas tierras, estableciendo la ciudad de Lima como la joya de su corona. Pero su victoria no estuvo exenta de conflictos internos y traiciones. Las disputas con sus propios hombres y las intrigas políticas amenazaban con socavar su poder recién adquirido. Mientras tanto, el sueño de El Dorado seguía alimentando la ambición de Pizarro. Persiguiendo rumores de riquezas aún mayores, emprendió expediciones cada vez más audaces hacia el interior del continente. Pero la fortuna no siempre estuvo de su lado. Muchos de sus intentos terminaron en fracaso y desastre, dejando a sus hombres desilusionados y exhaustos. Finalmente, en el año 1541, la vida de Francisco Pizarro llegó a un abrupto y sangriento final. Un grupo de conspiradores, liderados por su propio rival Diego de Almagro, lo emboscó en su palacio de Lima y lo asesinó sin piedad. Con su muerte, se cerró el capítulo final de una de las más grandes epopeyas de la conquista española en América. Pero el legado de Francisco Pizarro perduró mucho más allá de su propia vida. Su conquista del Perú abrió las puertas a una nueva era de exploración y colonización en el continente americano. A pesar de sus muchas controversias y contradicciones, Pizarro sigue siendo recordado como uno de los más grandes conquistadores de la historia, cuya audacia y visión cambiaron para siempre el curso del mundo. Después de la muerte de Francisco Pizarro, el destino del imperio que había conquistado quedó en manos de sus sucesores y de las fuerzas que habían apoyado su empresa. Sin embargo, la estabilidad y la paz que tanto anhelaba Pizarro no llegaron con su desaparición. La rivalidad entre los conquistadores españoles por el control de las riquezas del Perú se intensificó después de su muerte. Diego de Almagro, el líder de la conspiración que había acabado con la vida de Pizarro, reclamaba una parte del territorio y de los tesoros que consideraba legítimamente suyos. Esta disputa desencadenó una serie de conflictos violentos conocidos como las guerras civiles entre los conquistadores, que sumieron al Perú en un periodo de inestabilidad y caos. Mientras tanto, el pueblo inca, aunque debilitado por la conquista española, no había sido completamente sometido. Bajo el liderazgo de líderes indígenas como Manco Inca Yupanqui y Túpac Amaru, los incas resistieron tenazmente la dominación española. Organizando revueltas y ataques guerrilleros, intentaron expulsar a los invasores europeos y restaurar su antiguo imperio. En medio de este caos, la figura de Francisco Pizarro comenzó a ser vista de manera más ambivalente.
Si bien muchos lo veneraban como un héroe que había traído la gloria y la riqueza a España, otros lo veían como un tirano cruel que había saqueado y destruido una de las más grandes civilizaciones de América. Su imagen se convirtió en objeto de controversia y debate, y su legado fue objeto de interpretaciones divergentes. Con el paso de los años, el imperio que Pizarro había construido comenzó a desmoronarse lentamente. Las rivalidades internas, las rebeliones indígenas y las enfermedades introducidas por los europeos diezmaron a la población y debilitaron la autoridad española. A pesar de los esfuerzos por mantener el control, el dominio español sobre el Perú nunca volvería a ser tan absoluto como en los tiempos de Pizarro. Hoy en día, la figura de Francisco Pizarro sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Su conquista del Perú, con todos sus aspectos controvertidos y su legado ambiguo, es un recordatorio de las complejidades y las contradicciones de la historia de América Latina. Aunque su nombre esté ligado a la conquista y la colonización, también es un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad de los pueblos indígenas que resistieron la llegada de los europeos. En última instancia, la historia de Francisco Pizarro es un recordatorio de que el pasado no puede ser juzgado con simplicidad y que la verdad histórica está siempre sujeta a interpretación y revisión.